Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legally Speaking. En el episodio de hoy contamos con la presencia de Sigmund Freud, quien es director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Hola, Sigmund. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Hola, bien. Sigmund. Michelle, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Con Sigmund vamos a estar conversando sobre las experiencias y avances de la implementación de las asociaciones público-privadas en la República Dominicana. Bueno, Sigmund, como comentaba Carolina, la idea de esta discusión es que, tenemos una ley de alianza público-privada que todos conocemos desde 2020 y que inmediatamente a finales de ese año se emitió un reglamento. Y básicamente la pregunta, como la enfoca el tema Carolina, es ¿cómo ha sido la implementación de esta ley? 2 años y medio después, ¿cuál ha sido el avance? ¿Cómo has visto que ha sido esa implementación? Quisiéramos saber un poquito sobre eso. Bueno, primero, buenas tardes o buenos días, buenas noches. Gracias por la invitación. Dependiendo de a la hora que lo estamos escuchando el episodio. Ustedes van a entender muy bien que son abogadas y buenas, porque esto yo he tratado de explicarlo en muchísimos escenarios, de que la implementación de una ley no es tarea sencilla. Y más de una ley que tiene sus complejidades en virtud de que es una figura totalmente novedosa en la República Dominicana, a pesar de que existían algunas modalidades de alianza público-privada, como las concesiones, que la ley 340 lo tenía concebido. Sin embargo, con la ley 4720 se deroga el régimen concesional establecido en esa ley y se crea esta figura de la ley de alianza público-privada, la cual se instaura con un régimen mucho más complejo, más riguroso, el procedimiento de adjudicación, todo lo que son las metodologías que debe pasar un proyecto de esta naturaleza. O sea, pasar de lo que teníamos la 340 a la 4720 es un cambio bastante amplio, es un salto grande. Entonces, ¿cuáles han sido los retos mayores para poder implementar esta ley? La ley fue aprobada en febrero del 2020. Nosotros llegamos al poder en agosto del 2020. En agosto del 2020, como el presidente tenía dentro de su plan de gobierno, el único de los candidatos que habló de alianza público-privada fue el presidente Luis Abinader. Desde que asumió el cargo, entonces designó al director ejecutivo de la dirección en mi persona, en la cual se me designa sin existir absolutamente nada, porque lo que existía era una ley. Claro. No existía más nada. No existía, o sea, no había una estructura. No existía estructura, no existía presupuesto, no existía espacio físico, recursos humanos, absolutamente nada. Entonces, nos pusimos sobre la marcha a trabajar en varios aspectos. Primero, el aspecto normativo, completar lo que se requería para poder implementar los programas de alianza público-privada. Como menciona Michelle, la aprobación del reglamento, que pudimos lograrlo en un tiempo récord, alrededor de 3 semanas, un mes posterior a la toma de posesión, y eso porque ya lo veníamos trabajando desde la transición, y recibimos también, debo reconocer, muchísima colaboración por parte del equipo que venía del gobierno pasado trabajando ese reglamento, encabezado por el que era ministro Juan Ariel Jiménez, que fue uno de los grandes propulsores de esto. De igual manera, entonces comenzamos a trabajar lo que es estructuración de la institución. Todo lo que requiere crear desde cero una institución no es sencillo, no es una tarea fácil. Primero por la burocracia normal de los gobiernos, o sea, trabajar con todos los temas presupuestarios, que la existencia de la misma, el MAP, tesorería, un proceso muy, muy complejo. Y de igual manera, todo lo que es la institución, o sea, la estructura institucional, recursos humanos, personal, para comenzar a trabajar los proyectos. Con la presión de parte del presidente de que teníamos que comenzar a trabajar proyectos de alianza público-privada que el presidente había identificado como de vital importancia para su gestión. Entonces, durante los primeros meses fue un trabajo preparatorio de todo eso. Claro. Y nos pusimos ya listos para recibir nuestra primera iniciativa en noviembre del año 2020. Y aquí te detengo un poco. Para beneficio de nuestros escuchas, que no todos son abogados. Y yo creo que hay mucha confusión porque no toda
no todo contrato entre el Estado y un inversionista Sí. privado, aun sea un contrato a largo plazo, necesariamente es una alianza público-privada de cara a la ley 4720. Entonces, explícanos un poquito qué es una alianza público-privada y qué es lo novedoso que se introduce con esta ley que no existía antes. Primero, tiene la particularidad de que debe ser un contrato a largo plazo. Tiempo mínimo que la ley establece son 5 años, plazo máximo de 40 años. Luego de pasar ese requisito, tiene que ser una sociedad en la cual ambas partes aporten, tanto tangible o intangible. Por lo general, en este tipo de proyectos, el sector privado aporta los elementos financieros, la capacidad financiera, el know-how, el emprendimiento, y el sector público aporta otros activos que pueda tener, como en algunos aspectos activos, bienes inmuebles, permisología, todo lo demás, derechos, autorizaciones, etcétera. Luego tiene que haber una correcta distribución de riesgos. Tiene que existir riesgos asumidos por cada una de las partes, sector privado y sector público, que esté debidamente establecido en el contrato de alianza público-privada. ¿Para qué? Con la finalidad entonces de desarrollar un proyecto o una infraestructura pública o un proyecto o un servicio público. En la gran mayoría de los casos son infraestructuras públicas, y en algunos casos muy particulares se pueden proveer servicios públicos a través de alianzas público-privadas. Entonces, este contrato tiene que tener esas 4 condiciones de manera necesaria. Y tiene que pasar entonces por un proceso que la ley establece, en el cual, a través de la recepción de una iniciativa, ya sea pública o privada, dependiendo de quién la origine, o ya sea el sector público o los agentes privados, entonces pasan por todo un proceso de revisión, análisis, estructuración, posterior después declaración de interés público, y luego entonces lo que se llama un proceso competitivo abierto, en el cual tienen que participar todos aquellos agentes interesados en desarrollar ese contrato. Entonces, todas esas características, entonces da como nacimiento un contrato de alianza público-privada una vez transcurrido eso. Entonces, no todo contrato normal, no toda colaboración, convenio es una alianza público-privada, que hay un poco de conocimiento de eso, porque la gente entiende que alianza público-privada es cuando el sector público y el sector privado se ponen de acuerdo a desarrollar cualquier tipo de plan. Y no es así. La dirección nuestra tiene esa particularidad, que son ese tipo de contratos, ese régimen contractual tan especial que tiene las condiciones que yo he mencionado. Ok, excelente. No, y mira, la verdad que es muy importante, porque como tú dices, no solamente es que no es cualquier colaboración, sino que sobre todo, a lo que mencionas, es que el contrato tiene por objeto una infraestructura pública, un servicio público. Tampoco es que un contrato de largo plazo, donde el gobierno quizá está apoyando de alguna manera una iniciativa que es 100%, digamos, del sector privado y de interés privado, tampoco cabe en la definición. Eso que es algo muy importante también a resaltar, sí. El tema de distribución. Y ahí quisiera, antes de tú seguir, Michelle, aclarar algo que no lo dije, no lo mencioné. Por lo general, este tipo de proyectos lo que busca es que el sector privado tome control, o sea el que ejecute, asuma los mayores riesgos del proyecto para construir, operar, diseñar, mantener una infraestructura pública o proveer un servicio público. Eso es lo que el Estado lo que busca, es asociarse con el sector privado para recibir los mejores aportes que puede realizar el sector privado para poder implementar ese proyecto, que en principio tiene la naturaleza de alianza público-privada por ciertas particularidades que la ley también prevé, y el Estado lo que busca en la mayoría de los casos es, ante la carencia de recursos económicos para poder implementar proyectos de infraestructura pública que tienen países como el nuestro, entonces poder obtener mejores condiciones de inversión y de financiamiento de la mano del sector privado. Claro, eso es una fórmula ganadora casi. Sí, es una fórmula ganadora, porque el ejemplo, mira, nosotros, y es lo que yo menciono mucho, nosotros no estamos inventando la pólvora aquí. Claro. República Dominicana llegó tarde podríamos decirle, al baile de las alianzas público-privadas, porque ya muchos países la tienen implementando desde hace décadas. Pero si nos vamos a países latinoamericanos más afines con nosotros, tal es el caso de Colombia, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, tienen más de 2 décadas ejecutando proyectos de alianza público-privada, y cuando tú pasas revista y buscas los resultados, el balance ha sido positivo. Yo no voy a decir tampoco que todos los proyectos son exitosos. Cada una tiene su particularidad. También dependerá de la manera como tú lo estructures. Dependerá también qué tipo de proyecto sea. Si es un proyecto greenfield, que es un proyecto nuevo, tiene muchísimas incertidumbres que tienen que ser satisfechas en la medida en la cual se desarrolla, a que fuera un proyecto ya que existe, que brownfield, que se toma y simplemente tú lo mejora, lo implementa.
Pero en definitiva, tú puedes encontrar en todos esos países que el impacto positivo que ha tenido este tipo de contratos ha ido en beneficio de la colectividad y el desarrollo de esos países. Qué bueno que tú mencionas eso y aprovechamos a invitar a nuestros escuchas a que también escuchen un episodio que nosotros tratamos con un abogado colombiano, Sí. experto también en alianzas público-privadas, precisamente examinando este caso colombiano y el caso 4G. Así es. Ujú, es La correcto. 4G, que es la cuarta generación de alianza público-privada, pues ellos empezaron con una primera generación. ¿Y qué ha ocurrido? Ellos han ido aprendiendo de sus errores. Lo que tiene la cuarta generación de alianzas público-privadas es que son mejoras que le han hecho a las generaciones anteriores. Y ya han lanzado la quinta generación, la cual esta tiene proyectos de naturaleza, por ejemplo, trenes, monorrieles, aeropuertos y nuevos puertos para Colombia. Sí, que no ha sido tan malo que al país una figura haya llegado ya tan madura, porque además ha sido perfeccionada y hay mucho conocimiento sobre errores que no se van quizá a volver a cometer. Y como tú dices, es una fórmula ganadora, porque cuando tú hablas de distribución de riesgo, estamos hablando de alineación de intereses. En una contratación pública donde yo te voy a pagar con un presupuesto, pues yo solamente como privado me preocupo de entregar lo que voy a entregar, pero no estoy asumiendo nada de accountability. Aquí incluso hay eficiencias que al yo estar poniendo skin in the game, hay eficiencias en presupuesto, en ejecución, en que lo que entrego en el futuro se mantenga, porque a veces pasa que las obras se entregan perfectas, pero en menos de un año ya son disfuncionales. Es que lo que tú dices, el elemento neurálgico, crucial de la alianza público-privada es una correcta distribución de riesgos. Si nosotros, eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. No, Y hay una balanza y hay metodologías que nosotros trabajamos, de tomada de mejores modelos comparados, y son procesos casi científicos para determinar realmente a quién tú le asignas los riesgos de determinados proyectos. Pero ahí es que está la clave, porque lo que nosotros hemos visto, la experiencia que hemos tenido en proyectos parecidos a alianza público-privada, por decirlo de esa manera, que no han sido exitosos, ha sido por una incorrecta distribución de riesgos, la cual se le carga por lo general al Estado la mayoría de los riesgos de un proyecto cuando deben recaer en el privado. Si nosotros vamos a construir una autopista, el riesgo constructivo debe ser en gran medida del sector privado, porque para eso que estamos buscando. Si no hacemos simplemente una obra pública tradicional, licitamos una obra pública tradicional, cuando el adjudicatario me pida un incremento del presupuesto, entonces se lo aumentaré hasta el 25% como establece la ley y ya. Pero en este caso lo que estamos buscando es una eficiencia. Cómo el sector privado con sus conocimientos, sus capacidades puede hacernos entrega de una obra en menor tiempo, con menor recursos, y esos son los riesgos que debe asumir el sector privado. Y esa distribución adecuada de los riesgos también entiendo que va a redundar positivamente en la bancabilidad del proyecto. Totalmente. Porque ya a la hora de tú tocar la puerta al sector financiero para que apoye en el financiamiento del desarrollo del proyecto que sea, no es lo mismo cuando tú tienes cierta incertidumbre que tienes que cubrir a través de garantías, distintos mecanismos, que cuando tú tienes ya claridad de quién asume qué y cómo se asume. Tú mencionas un tema importante. El tema de la bancabilidad. Para todos estos proyectos de alianza público-privada se requiere obligatoriamente financiamiento. Y al momento en el cual uno se encuentra en la fase de estructuración de estos proyectos, tenemos que ya ir sondeando el mercado, identificando en los actores financieros si el proyecto le hace sentido de manera financiera. Y eso es una de las tareas que nosotros hemos tenido que venir creando sensibilidad del mercado financiero dominicano. ¿Por qué? Porque aquí hay una costumbre del mercado financiero en el cual los préstamos son muy fáciles. O sea, ¿cuál, la garantía cuál es un inmueble? ¿La garantía cuál es un vehículo? La garantía, o sea, esa sofisticación de entender que un proyecto no tiene garantía soberana. En gran medida estos proyectos no se busca garantía soberana, porque para eso es lo que estamos buscando, sino que va a requerir que se haga un ejercicio financiero para determinar si, por ejemplo, un estudio de demanda de cualquier tipo de proyecto de infraestructura o servicio público es suficiente para tú poder prestar en base a eso. O sea, sobre la base de proyección de flujo. Proyecciones de flujo. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros hemos encontrado resistencia, porque la banca todavía está aprendiendo en ese tema de las alianzas público-privadas cómo es realmente, porque aquí la costumbre era yo te presto y hay una garantía soberana al Estado dominicano y bueno, ya. Y ya, claro. Fácil, ¿no? En este caso no es así. Y de hecho, cuéntanos un poquito, cuando tú venías comentándonos sobre cómo ha ido evolucionando, lo que tuvieron que trabajar, tú mencionaste algo ahora muy importante, que es
las metodologías. Como por ejemplo, aquí estuvimos hablando ahora, bueno, es diferente de una concesión, es diferente de una contratación pública. Cuando tú tienes que definir si ese proyecto es quizá más eficiente bajo otra figura o una EPP, ¿cómo fueron viendo esas metodologías internamente? Nosotros tomamos, como no teníamos absolutamente nada, lo que hicimos fue, tuvimos la suerte que varios organismos multilaterales, tanto el BID como el Banco Mundial y la CAF, nos apoyaron mucho en lo que es trabajar con nosotros todas estas metodologías que tenían que ser aprobadas por el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada. Y nos enviaron consultores que tenían muchos años trabajando en las APP para nosotros poder ajustar esas metodologías que se utilizan en estos países a la realidad dominicana. Entonces, de ahí surge y nacen todo lo que son los análisis que se deben hacer. Primero, el primer filtro, que es el taller de elegibilidad, como se le denomina, que es el cual es la primera revisión que se le hace a un proyecto para determinar si tiene vocación de ser un proyecto de APP, porque no todo proyecto tiene vocación para ser APP. Claro. Entonces, una vez pasa eso, vienen entonces los estudios socioeconómicos, fiscales, para determinar si genera realmente valor social positivo versus hacer la contratación por un modelo distinto. Determinar si la alianza público-privada genera mayor valor socioeconómico que hacerlo mediante obra pública tradicional, por ejemplo. Entonces, todas esas metodologías tuvimos que trabajarlas durante muchos meses para poder realmente evaluar estos proyectos. Fueron aprobadas por el Consejo luego de muchos meses de trabajo y son las que estamos utilizando el día de hoy y que nos han dado resultados. Claro, en la medida hemos ido ajustando algunos aspectos, pero la verdad que tuvimos la gran suerte de poder contar con esa colaboración de esos organismos multilaterales, porque si no, trabajarla desde cero nos iba a tomar mucho mayor tiempo. Y esos son definitivamente los filtros que ponen un proyecto en el camino correcto de que si es una alianza público-privada o lo desecha de manera inmediata. Para nosotros no tener que entonces, que ocurría mucho, en el cual tú le dedicas mucho tiempo a analizar un proyecto y al final te das cuenta que no tiene vocación APP o que no genera el impacto social que tú estás buscando o que demanda de aportes fiscales que el Estado no puede. O sea, todo eso tiene que hacerse en su debido momento para hacer más eficiente el proceso de revisión. Y con relación a la posibilidad de participación de inversionistas privados, tú mencionaste al inicio que se agota un procedimiento de selección que la ley prevé, donde no necesariamente el inversionista privado que sometió la iniciativa, en caso de que sea una alianza público-privada bajo una iniciativa privada, sí, sino que cualquier inversionista privado interesado puede participar y competir y resultar luego seleccionado como el inversionista privado contraparte del Estado. Entonces, ¿qué tienen que, o sea, a dónde van los inversionistas que nos escuchan para enterarse de los proyectos de APP que están en curso? O sea, ¿cuál es su estatus? ¿Cómo ellos pueden participar? O sea, para poder tener la información para decidir si invierten o no. O sea, si se meten en la tómbola. O sea, que una de las particularidades que tenemos nosotros es que en la mayoría de los países que se han implementado estos proyectos, los proyectos APP vienen del sector público, son iniciativas públicas, porque son países que tienen una planificación estratégica a 15, a 20, 25 años y tienen proyectos ya trabajados, estudiados en sus ministerios o en el Ministerio de Planificación o un Ministerio de Obras Públicas, por lo cual la iniciativa privada es muy, muy mínima. En el caso Colombia creo que anda por menos de un 5% de los proyectos, El Salvador, Guatemala anda por esos números. El caso dominicano es totalmente inverso. Es inverso. ¿Pero será por la juventud, tal vez, de la figura? Bueno, sí, aquí se deben a dos cosas. Primero, no teníamos en la República Dominicana no existía un banco de proyectos, no de APP, sino un banco de proyectos de infraestructura pública. Tenemos enunciados. O sea, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene lo que se le denomina los códigos SNIF, que ahí están todos los proyectos que el Estado quiere o planea desarrollar para desarrollar una zona X. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas ahí, no hay ni siquiera lo que es un enunciado. Más nada. Claro, entonces, no llega a nivel proyecto. Claro, para nosotros recibir una iniciativa tiene que tener una serie de requisitos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al no tener nosotros esa preparación, el sector privado, por suerte, sí se ha preparado y sí se venía preparando. Y te digo que se venía preparando porque yo te mencioné que nosotros nos entramos en agosto. En noviembre anunciamos que estábamos listos para recibir proyectos, pues ya habíamos aprobado la metodología y el 25 de noviembre recibimos una iniciativa privada. Oh, qué bien. Wow, increíble. Preparada para ser admitida. Preparada para ser admitida. Fue admitida, fue declarada de interés público, o sea que una iniciativa bien trabajada. Entonces, eso
explica que el sector privado se venía preparando para estos proyectos. Entonces, de 13 o 14 proyectos que tenemos al momento, o que hemos recibido, algunos los hemos descartado ya, otros están en curso y otros están en proceso de licitación. 12 proyectos son iniciativas privadas, o sea, el 95% privado. Eso demuestra que, primero, que hay una confianza de los agentes privados en el programa, en la institución y en el gobierno. Y segundo, de que creen en la figura y la conocen la figura. Entonces, y les hace sentido. Les hace sentido la figura y lo ven como una potencialidad de generar negocio y generar valor. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? A diferencia de otros países también, las iniciativas privadas tienen que obligatoriamente ir a un proceso competitivo. No pueden adjudicarse de manera directa, como existen otras legislaciones que sí se pueden adjudicar las iniciativas privadas de manera directa. Aquí no. Aquí no importa que el agente privado sea que proponga la iniciativa, esa iniciativa tiene que ir a un proceso de competitivo en el cual puedan participar todas las empresas que tengan interés en el mismo. Las ventajas que tiene el iniciador son dos. Primero, una ventaja de hasta un 5% de la propuesta económica en favor del iniciador. O sea, con se les reembolsa. No. La ventaja, si llegamos al sobreeconómico, a la propuesta económica, ¿verdad? Y yo por decirte algo, un iniciador propone 100 pesos, el que originó la propuesta puede proponer hasta 105 y se la gana. Porque el 5% actúa en su favor. Actúa en su favor. Ahora, hay otra. En el caso de que no salga beneficiado de la adjudicación, quien se adjudica la obra tiene que reembolsarle todos los costos que se han invertido hasta ese momento para poder llevar la iniciativa hasta ese punto. Lo que ocurre ahí entonces es que la Dirección de Alianza Público-Privada, al momento del lanzamiento de los pliegos, nosotros en los pliegos estimamos ya de manera formal el valor de costos hasta ese momento y entonces se establecen los pliegos. Quien resulta adjudicatario, que no sea el iniciador, tiene que reembolsar de manera inmediata X cantidad de dinero a ese iniciador por no resultar beneficiado y haber invertido en los costos. Entonces, por lo menos, a eso le damos la confianza o la garantía al iniciador de que no, por lo que perderá será tiempo, por decirlo de una manera, pero no perderá recursos económicos. Y no hay sorpresas para ese adjudicatario que sea un tercero, inversionista privado, porque ya al momento de su determinación de su oferta, ya él evaluó ese costo que había asumido el originador. Así es un costo ya identificado de los pliegos, él tiene que saber que tiene que sumárselo a la propuesta que vaya a ser de manera económica. No, y la verdad es que suma eficiencia que haya un proceso competitivo también, porque permite que precisamente, valga la redundancia, las ofertas sean competitivas y la selección al final del día ni siquiera está garantizada para el originador, sino que además pueden haber ofertas de mucho. Claro, y la idea es exacto, recibir la mejor oferta posible, que el Estado pueda recibir la mejor oferta para desarrollar un programa. Algunos nos han recomendado, porque en otros países también existe lo que ellos le denominan el Swiss Challenge, que es una especie de permitirle al originador que si hay una propuesta por debajo, que ésta la pueda mejorar. Ya. Eso existe en otros países. En la República, la ley de nosotros no lo permite, pero en otros países se le permite para darle otra oportunidad adicional al originador de que pueda resultar beneficiado de la licitación. Pero en el caso de la República Dominicana no está previsto en la ley. Y una pregunta, Simón. La verdad que esto es tan interesante que da para más de un episodio, pero vamos a tratar de condensarlo para beneficio de nuestros escuchas. ¿Cuáles proyectos, en cuáles áreas tenemos mayor desarrollo de alianzas público-privadas y en cuáles tú ves futuro? Mira, lo primero es que la ley y reglamento no establecía que al momento en la cual nosotros aperturáramos el proceso de recepción de iniciativas, teníamos que identificar las áreas en las cuales nosotros íbamos a tener apertura, porque el espectro puede ser bastante amplio. Entonces, la primera reunión del Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, celebrada como en septiembre o en octubre, decidió que con la finalidad de no restringir el emprendedurismo, la iniciativa de la gente privada, fuimos bastante amplios y aprobamos cerca, si no me equivoco, 10 sectores para recibir iniciativas, entre las cuales están, por ejemplo, infraestructura vial, movilidad urbana, infraestructura eléctrica, agua, telecomunicaciones, salud, educación, comercio, aspectos, ¿cuál es el otro? Seguridad nacional. Sí, son 10. Con la finalidad de que no tuviéramos tan restringido al inicio. Eso se iría moldeando ya en el transcurso del que uno va madurando y viendo
como Estado, cuáles son las prioridades que tú tienes como país y por qué áreas tú pretendes ir impulsando o manejando las alianzas público-privadas. Entonces, de todos esos sectores, yo te podría decir que nosotros hemos recibido casi de todos. Tenemos proyectos de autopista, tenemos proyectos de servicios públicos de movilidad urbana, tenemos proyectos de seguridad nacional para temas de identidad, tenemos proyectos hospitales, tenemos proyectos de infraestructura eléctricos, tenemos proyectos de igual manera de área de salud, tenemos de igual manera turística, con el caso de Pedernales, tenemos el sistema electrónico de garantías mobiliarias, de igual manera. O sea que tenemos de todo el abanico. Algunos ya han sido rechazados pues, de manera puntual, como el caso de un proyecto de identidad que tenía ciertas particularidades que entendíamos que no aplicaba para APP, pero tenemos un proyecto de trabajo de lo que sería la eficiencia en el uso de los espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo, con el cableado. Hay proyectos muy interesantes. Claro, al final yo te podría decir que en 2 años y viendo hacia 2 años más, 4 años, es imposible poder ejecutarlos todos porque primero no tenemos la capacidad como gobierno de poder proveer las herramientas que se requieren para ejecutar todos estos proyectos, sino que lo que nosotros hemos hecho es tratar de enfocar 4, 5, 6 proyectos importantes para lanzar sus licitaciones que puedan ser adjudicados y comenzar a presentar credenciales. Que el país vea, que la sociedad vea que son proyectos que van a generar impacto socioeconómico positivo para el país. Entonces se comienza a crear un dinamismo en el cual tiene que participar de igual manera el sector público, porque si el sector público de igual manera, los diferentes ministerios no se preparan para poder ejecutar estos proyectos, tampoco, entonces el interlocutor privado no va a encontrar un interlocutor público que pueda responder. Claro. Porque recuerden que la dirección simplemente es un canalizador. Ustedes son el liazón. Nosotros exactamente. Nosotros simplemente hacemos como eso, estructuramos y lo ponemos en manos de la autoridad contratante, que es quien que al final del día es que tiene que ejecutar el proyecto, fiscalizar, supervisar y poner en marcha conjuntamente con el privado el proyecto. O sea, un proyecto de infraestructura sería el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Un proyecto eléctrico sería una institución dentro del sector eléctrico. Correcto. La contraparte del inversión privado. Correcto. Así. Bueno, y viendo esa foto de por dónde vamos, más o menos cuántos proyectos o iniciativas han recibido, cuáles están declarados de interés público, cuáles están en proceso de adjudicación. ¿Cómo vamos a Hemos recibido, como mencionaba, Michelle, 14 proyectos. De esos 14 proyectos hemos rechazado creo que 3, tenemos 11 en curso. De esos 11 hemos declarado de interés público 4, que son el sistema electrónico, el puerto de Arroyo Barril, la inspección técnica vehicular y la autopista del Ámbar. Esos 4 fueron declarados de interés público. De esos 4 que fueron declarados de interés público hay licitaciones de 2, que es sistema electrónico y el puerto de Arroyo Barril. Ahí los otros 2 todavía están en fase de preparación de pliegos. Y entonces los demás 7 o 6 están entonces en todo ese canal de estructuración, revisión. Para algunos ya se ha declarado de interés público. Creo que en los próximos meses declararemos 2 o 3 más. Y algunos también serán descartados, eso depende. Pero yo creo que tenemos un buen averaje para el poco tiempo que tenemos. Claro. También, recuerden algo, o sea, nosotros estamos educando en un programa nuevo, más que al sector privado, como dije, al sector público. También. Entonces, eso requiere de tiempo. Nosotros no podemos caminar solo. Ninguna iniciativa puede caminar solamente con la DGAPP, sino que requiere de la mano tener la autoridad contratante acompañándonos. Entonces, los tiempos a veces no son los necesarios. Entonces, todo eso afecta o impacta, no diríamos impacta en la celeridad o no de un proyecto determinado. Claro. Y así ya para cerrar, proyectos apepeables que estén en curso, que tú quieras resaltar, o sea, con nombre y apellido. Los proyectos insignia. Tú digas, este proyecto, miren o escuchen, esto es algo que es plausible, o sea, no estamos hablando de algo que es solamente teoría y que no lo es. Lo que pasa es que, como tú bien dices, han logrado mucho en poco tiempo. Mira, yo creo que el proyecto de nosotros, bandera, es el proyecto de Pedernales, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que Pedernales tiene una particularidad. Pedernales se está llevando como un proyecto de alianza público-privada, pero no necesariamente bajo los mismos
matices de todos los demás, sino que es una especie de híbrido entre un proceso de capitalización y una colaboración público-privada, porque se hace a través de un fideicomiso y se hace a través de un aporte de ambas partes para desarrollar ese destino turístico. Entonces, por la envergadura del proyecto, por el impacto que va a tener en el país económicamente, laboralmente, social, turismo, sin lugar a dudas es el proyecto bandera de la dirección y al proyecto que nosotros le hemos dedicado más tiempo y que le vamos a seguir dedicando más tiempo, y el proyecto también a la vez que está ya dando resultados concretos, porque como tiene esa particularidad que mencionaba, podíamos nosotros ir trabajando como gobierno en el desarrollo de algunas obras de infraestructura que son necesarias para el destino, esperando que venga el capital privado y entonces tome control y construya los hoteles que se requieren en la zona. Okay. Entonces hemos podido ya dando resultados. Por ejemplo, hoy se está celebrando la primera feria de empleos en Pedernales, que ya contratistas que nosotros hemos adjudicado obras de infraestructura, dentro de las exigencias que nosotros le ponemos en los pliegos, es que los recursos humanos tienen que buscarlo primero de Pedernales. Si en Pedernales no aparecen, se van a Oviedo. Si no, van a Barahona. Si no, Independencia. Porque la idea es generar impacto en esa zona. Ya. Entonces, hoy se está celebrando esa feria de empleo en la cual se están requiriendo 200 empleados de diferentes categorías. Y eso en un municipio tan pobre como Pedernales, 200 empleados son muchos, señores. Es mucho impacto. Entonces, ya estamos viendo resultados en ese proyecto, por lo cual, sin lugar a dudas, va a ser el proyecto bandera. Yo creo que el que nos va a generar mayores satisfacciones al final de nuestra gestión ese proyecto. Y una pregunta, tú mencionabas ahora fideicomiso, estructuración, que los retos de que esto es una figura nueva y han tenido incluso esta capacitación o transferencia de conocimiento de las multilaterales. ¿Qué figuras, esquemas de estructuración han estado utilizando o evaluando? Por ejemplo, es muy común, quizá para los escucha, esta figura de BOT, de Build, Operate and Transfer. Otras son Build, Operate, Own and Transfer. Y en fin, o sea, figuras donde el gobierno aporta algo, pero el activo lo tiene el sector privado, lo explota, luego lo devuelve al Estado. ¿Ustedes qué han combinado? Veo que mencionaste el fideicomiso, pudiera haber otro tipo de vehículo, y hay tantas cosas o formas de estructurar que me interesaría ver un poquito qué se está haciendo aquí. Mira, para ponerte dos casos puntuales, los dos proyectos de infraestructura que estamos trabajando en estos momentos, tanto el proyecto de Puerto de Arroyo Barril como el de Autopista del Ámbar, ambos son diseño, construcción, operación y mantenimiento. Porque el Estado requiere del diseño, o sea, porque nosotros ni tenemos la madurez todavía, no hemos logrado tener lo que conlleva un diseño de un proyecto de esta naturaleza, porque un diseño no es simplemente algo arquitectónico, sino que requiere de todo lo que son estudios ambientales, de suelo, topografía, sismológico, una serie de situaciones que hemos tenido que recargarle del sector privado para poder lograr materializar estos proyectos. Entonces, por eso tienen esos componentes tan amplios, desde el diseño hasta el mantenimiento, o sea, pasando por la construcción y evidentemente la operación, que es, yo creo que el reto principal en este tipo de proyectos de APP, más que diseñar y construir, que tenemos aquí años, empresas que manejan construcciones muy bien, es la operación y el mantenimiento eficiente de estas infraestructuras. Que se mantengan en el largo plazo. Exactamente, que se mantengan en el largo plazo de manera como la ley establece, porque al momento de que la culminación del contrato de alianza público-privada, cuando todo es devuelto a manos del Estado, tiene que estar en las mismas condiciones como cuando fue construido. O sea, y eso requiere entonces una operación y un mantenimiento eficiente. Y ahí está el gran reto, por lo menos de las empresas locales, que hay muchas interesadas en participar en estos proyectos, de cómo ellos pueden tener el know-how de operar y mantener infraestructura de esta naturaleza. Por el otro lado, ¿qué vehículos nosotros hemos estado explorando y hemos visto? Sin lugar a dudas, el fideicomiso es un actor principal. La propia ley así lo establece, lo señala como el vehículo preferible, pero no podemos descartar otros vehículos como sociedades comerciales, compañías, sociedades de responsabilidad limitada, compañías por acciones, que también estamos viendo. Primero porque ya son vehículos más conocidos en el país. O sea, tienen un recorrido de hace muchos años. Y debemos reconocer que el fideicomiso ha sido un tanto, ¿cómo diríamos? Cuestionado. Pero mal cuestionado. Mal cuestionado, no. Lo que pasa es que yo creo que muy mal cuestionado, el totalmente. cuestionamiento del fideicomiso,
particularmente un fideicomiso dentro del sector eléctrico, es esencialmente por desconocimiento. O sea, Totalmente, no, claro. ni siquiera se entiende que el fideicomiso no es una persona, es un patrimonio, Sí, que sí. se asignan beneficiarios, que todo queda claro porque queda en un acto constitutivo. O sea, es ese desconocimiento de elementos esenciales de esa estructura hacen que la gente hable sin saber y entonces la rechace. Sí. Pero por eso, Tú sabes que el gran reto del fideicomiso versus cualquier otro vehículo como sociedades comerciales, compañías, será el siguiente. La eficiencia operatoria. No es lo mismo trabajar directamente que estar trabajando a través de una fiduciaria, no Claro. queriendo decir que eso no son eficientes ni no. Pero ahí está el gran reto. Sí. O sea, cómo hace una operatividad eficiente a través del fideicomiso y también cómo no se generan mayores costos en la operación, porque esa es otra. Sí. El fideicomiso, por su naturaleza, entonces, usualmente te genera mayores costos en su operatividad que una sociedad. Entonces, ahí es que está el gran reto para que el fideicomiso pueda ya convertirse en el, podríamos decir, en el actor estrella en este tipo de proyectos. Pero no podemos descartar el tema de la sociedad, que como dije, ya es un actor muy reconocido y los agentes lo manejan muy bien. Y una pregunta, digamos, final, porque nos interesa quedar con la foto de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, y que incluso partes interesadas de iniciativa privada entiendan por dónde va más o menos ahora mismo la tendencia. ¿Cuál es la postura de la administración en cuanto a futuros APPs? ¿De qué es el interés que quiere aportar? Por ejemplo, tú hablabas de que en Latinoamérica nos falta mucha infraestructura y los gobiernos están escasos de recursos. Y que aquí uno de los intereses principales, uno de los drivers, es que el sector privado invierta. Sí. Que, literalmente, crudo, ¿qué está poniendo el Estado para apoyar estas iniciativas de que el sector privado pueda también, entonces, aportar recursos? Yo creo que las áreas más importantes que nosotros como gobierno hemos estado trabajando y tenemos que seguir impulsando, nos falta mucho todavía. Primero, infraestructura vial. Ujú. Eso es importantísimo y ahí está el reto de cómo poder nosotros estructurar proyectos de infraestructura viales que no requieran de grandes aportes del Estado, como un ingreso mínimo garantizado, como aportes contingentes. Y ahí es el primer reto, poder lograr infraestructuras viales que sean autosostenibles a través del pago de los usuarios que utilicen la misma. En el área de servicio, el agua. Nosotros estamos apostando a proyectos de APP, sector agua, pero también tiene un gran reto. Y el reto es que en la República Dominicana existe una cultura de no pagar el agua. Sí. Y eso entonces provoca que este tipo de proyectos el Estado tenga que ponerse la mano en el bolsillo. Y lo que estamos buscando es que el Estado no se ponga la mano en el bolsillo, Exactamente. sino que el usuario de esos sectores pague el agua y se pueda sostener. Entonces, estamos trabajando para eso. Hay determinadas áreas que se pueden hacer proyectos de esa naturaleza, pero todavía tenemos que trabajar como gobierno en crear mayor conciencia de eso. Tema eléctrico, hay muchísimas todavía necesidades. El tema de alta tensión, líneas de transmisión para todo el país. En la parte de telecomunicaciones también. La parte también que algo que va a tomar mucha relevancia en los próximos años, los aeropuertos, cuando se venza la concesión que viene por ahí de la gran concesión del aeropuerto que está cerca, también será un gran reto para el gobierno poder entonces crear un nuevo clima favorable de negocios en el cual podamos tener un socio que le sacamos mejor valor agregado. O sea, el Estado lo que tiene que hacer es primero seguir creando conciencia dentro del sector público de la necesidad de las APP y ver de qué manera nosotros nos organizamos para crear definitivamente un banco de proyectos unificado como sociedad, como Estado Dominicano. No que sea la DGPP que tiene su banco de proyectos, que ya nosotros lo tenemos, pero no, es que nosotros nos sentemos como las máximas instancias y digamos, ok, en los próximos 10 años que queremos agua, queremos luz, queremos aeropuertos, queremos un tren, queremos tal cosa. ¿Bajo qué modalidad lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con obra pública tradicional tal y esto lo haremos como alianza público-privada. Entonces, lo que haremos con alianza público-privada, ¿qué aportar al Estado? Y ahí determinar, cuantificar qué podemos nosotros aportar. Podemos aportar presupuesto, podemos aportar activos, podemos aportar facilidades, exenciones tributarias. Y entonces, eso tiene que lograrse. Y ese es el gran reto que tenemos para poder no llegar a la 4G tan rápido, pero por lo menos pasar de la primera a la segunda. Excelente. Ay, Sigmund, no, pues muchísimas gracias por ustedes. acompañarnos. De verdad que esto ha sido sumamente interesante. Yo creo que nos quedamos con conceptos principales. Las alianzas público-privadas ya son una realidad en nuestro país. Con conceptos importantes. Contrato a largo plazo. Hay una distribución de riesgos entre el sector privado y el Estado.
Y aunque ya se ha logrado mucho, todavía hay mucho por hacer, de manera que aquí desde Legally Speaking estaremos atentos. Muchísimas gracias, de verdad. Y yo le debí esta visita a ustedes hace tiempo, así que haber cumplido. Bueno, pues gracias a todos, gracias a Sigmund y nos vemos en una próxima entrega de Legally Speaking. Síganos en nuestras redes como Legally Speaking RD.